Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que usted nos esté escuchando, ya sea en la transmisión por el 1570 AM o por nuestra señal vía internet radiovea.org, vamos a presentarle El Rollo del Libro. Queremos animarle, invitarle, exhortarle a que demos juntos el paso y de leer, estudiemos la palabra del Señor. Si usted quiere participar con nosotros, le vamos a dar una serie de recomendaciones. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Ahora escuchemos la introducción. Estamos listos para presentarle el estudio de esta fecha. Continuamos el estudio del libro de Jueces y para hoy vamos a desarrollar el capítulo número 14. Tenga lista su Biblia, lista su libreta de notas, sus lápices o lapiceros de colores. Vamos entonces a adentrarnos en el programa de hoy, capítulo 14 del libro de Jueces. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. presentamos ahora el segmento número 1. Para este segmento vamos a utilizar la traducción en lenguaje actual para, por última vez, acercarnos a leer los 20 versículos que contiene el capítulo 14 de Jueces. Sansón fue al pueblo de Timná y al ver a una joven filistea se enamoró de ella. Cuando volvió, le dijo a sus padres: «He visto en Timná a una joven filistea y quiero casarme con ella. Hagan ustedes los arreglos necesarios para la boda». Sus padres entonces le preguntaron: «¿Por qué tienes que elegir como esposa a una mujer de esos filisteos que no conocen a Dios? ¿Es que no hay mujeres en nuestro pueblo o entre los demás pueblos israelitas?». Pero Sansón insistió: «Esa muchacha es la que me gusta. Vayan a pedirle para que sea mi esposa». Sus padres no sabían que Dios había dispuesto que esto fuera así, porque buscaba una oportunidad para atacar a los filisteos. En esta época los israelitas estaban bajo el poder de los filisteos. Así que Sansón y sus padres se fueron a Timná. Cuando Sansón pasaba por los viñedos, de pronto se oyó un rugido y un feroz león lo atacó.
Pero el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza. Entonces Sansón tomó al león entre sus manos y lo despedazó como si fuera un cabrito. Pero no les dijo a sus padres lo que había sucedido. Poco después, llegaron a Timná y Sansón fue a hablar con la muchacha de la que estaba enamorado. Unos días más tarde, cuando Sansón volvió para casarse, se apartó del camino para ver al león muerto, y resultó que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón tomó la miel con las manos y se fue por el camino comiéndola. Al llegar donde estaban sus padres les dio miel, y ellos comieron, pero no les dijo de dónde le había sacado. Su padre fue a la casa de la joven, y Sansón hizo allí una fiesta porque esa era la costumbre entre los jóvenes. Cuando lo vieron los filisteos, le llevaron 30 muchachos para hacerle compañía. Sansón le dijo a los jóvenes: «Les voy a decir una adivinanza. Si me dan la respuesta dentro de los 7 días que va a durar la fiesta, les daré a cada uno de ustedes una capa de tela fina y un conjunto completo de ropa de fiesta. Pero si no la adivinan, cada uno de ustedes me tendrá que dar a mí una capa de tela fina y un conjunto completo de ropa de fiesta». Los jóvenes contestaron: «Dinos la adivinanza, queremos oírla». Entonces Sansón les dijo: «Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura». Pasaron 3 días y los jóvenes no daban con la respuesta. Al 4.º día le dijeron a la prometida de Sansón: «Averíguanos la solución de la adivinanza, haz que tu prometido te lo diga, porque si no, te quemaremos a ti y a tu familia. ¿Acaso pretenden dejarnos desnudos?». Ella fue a ver a Sansón y llorando le dijo: «Tú no me quieres, me desprecias. A mis amigos le contaste una adivinanza, pero a mí no me has dicho la respuesta». Sansón le respondió: «Pero mujer, si ni a mis padres se la he dicho, ¿por qué tengo que decírtela a ti?». Ella estuvo llorándole el resto de la semana, y tanto insistió que el último día Sansón le dio la respuesta. Entonces ella se la dio a conocer a los jóvenes. El 7.º día, antes de que se pusiera el sol, los filisteos fueron a decirle a Sansón: «No hay nada más dulce que la miel, y nada más fuerte que un león». Y él les contestó: «Gracias a mi prometida supieron la respuesta». Enseguida el Espíritu de Dios le dio mucha fuerza a Sansón. Entonces él se fue a Ascalón y allí mató a 30 hombres, les quitó sus ropas y se las dio a los que habían averiguado la respuesta. Después regresó a la casa de sus padres, pues estaba muy furioso por lo que había sucedido. En cuanto a la prometida de Sansón, su padre la casó con uno de los invitados a la fiesta. Diferencia número 1 entre leer y estudiar la Biblia. Leer significa el acto de interpretar y comprender un texto, y estudiar es un proceso activo de aprendizaje que implica análisis, comprensión y memorización para la respectiva aplicación. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Avanzamos hacia el segmento número 2. Vamos a entrar al análisis del capítulo 14 de Jueces. Vaya usted tomando nota de algunos datos y comentarios. En el capítulo anterior dejamos a un Sansón bebé, y en este capítulo 14 los años pasaron y ya Sansón es un joven en busca de novia para casarse. En aquel tiempo, según el versículo número 1, Sansón se fue a la región de Timnat y conoció a una muchacha filistea. Cuando Sansón regresó a la casa, le habló a sus padres acerca de la muchacha y les dijo que la quería como su esposa, según el verso 2. Hermanos, aquí hay 2 detalles importantes. En primer lugar,
La ley de Dios era clara en cuanto al casamiento de un israelita con alguien procedente de una nación pagana. Dios no quería que esas naciones causaran que su pueblo se apartara de él. Y en segundo lugar, en ese momento en la historia los filisteos estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Así que lo que Sansón estaba pidiendo no era algo que sus padres pudieran darle permiso a hacer si realmente querían proceder correctamente. En Jueces capítulo número 13, vimos en el verso 8 que el papá de Sansón, Manoa, estaba muy deseoso de criar al niño para el Señor. Los padres sabían muy bien que Dios lo había apartado para un propósito especial. Y el ángel del Señor les había dicho que un día Sansón liberaría a Israel de la opresión de los filisteos. Entonces quiero que se imagine por un momento ser papá o mamá de Sansón. ¿Cómo nos hubiéramos sentido si nuestro hijo llega a casa anunciando que quiere casarse con una mujer procedente del pueblo al cual Dios quiere destruir y para lo cual lo había apartado? Por supuesto que desde la perspectiva de ellos, Sansón estaba haciendo amistad con el enemigo. Estaba comprometiendo su llamado y desobedeciendo el mandato directo de Dios de no casarse con extranjeras que no sirvieran a Dios. Así que esa petición no fue de agrado a los padres de Sansón. Y ellos le preguntaron, ¿no hay otra mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo el pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos? Vemos aquí algo elemental, ya que ellos sintieron la obligación de parte de Dios de hacer y de decirle lo correcto a su hijo, porque ellos no querían que él se desviara del propósito de Dios. Pero los argumentos de los papás de Sansón no lo persuadieron. Y aquí podemos, hermanos, hacer una rápida aplicación, porque los que somos padres sabemos que hay ocasiones en que nuestros hijos simplemente no quieren escuchar los consejos. Sansón insistió en que esta mujer era la que él quería para su esposa. Manoa, como cabeza de familia, tenía la responsabilidad de dar los pasos necesarios para conseguirle esposa a su hijo. Aquí hay que ver la cultura, ya que era imposible que Sansón pudiera proceder a casarse sin la aprobación de sus padres. Lo que no sabían los papás de Sansón era que aún en medio de esa situación Dios estaba en el asunto. Es decir, Dios no estaba propiciando pecar, Dios no estaba propiciando que Sansón se enamorara de alguien que tuviera prohibido enamorarse. Pero Dios sí estaba utilizando a veces esa decisión para preparar el gran objetivo en la vida de Sansón. Por medio de esta propuesta de matrimonio, Dios movería su corazón hacia su propósito. Entonces, a partir de esto, hermanos, no debemos de pensar que el propósito de Dios era que Sansón se casara con una esposa incrédula. Vamos a ver que a medida que la historia nos va presentando, realmente Dios estaba evitando que Sansón hiciera esto. Sin embargo, Dios iba a usar la atracción que tenía Sansón por esta mujer para prepararlo para la obra que tenía para él. Bueno, sigamos. En el verso 5, se entiende que los padres de Sansón estuvieran de acuerdo con él para ir a esa ciudad, y cuando se acercaban a las viñas de aquel pueblo, Sansón vio a un joven león que venía rugiendo. Y el verso número 6 nos habla que el Espíritu de Dios vino sobre él y con sus manos destroza al león. Y según el verso 6, los papás no sabían acerca de este acontecimiento. Aquí hay varias cosas que hay que ver, hermano. Primero, Sansón era nazareo y no le estaba permitido comer el fruto de la vid. También
En segundo lugar, sus padres no estaban con él, así que vemos a un joven agotado del viaje acercándose a una viña prohibida sin ningún tipo de supervisión. Él se estaba entonces colocando en un lugar donde podía ser tentado, ya que no había nadie a su alrededor que pudiera persuadirlo. Quizás si sus padres hubieran estado ahí, hubieran podido detenerlo para que él no tomara ese fresco fruto de la vid. Pero es interesante ver que mientras Sansón se acerca a la viña, un león lo ataca. La pregunta es, ¿era esta una forma en que Dios está evitando que Sansón haga eso? No lo sabemos. Pero una cosa es segura, Dios vela por aquellos a quienes está llamando. Después de matar al león, Sansón sigue su viaje a Timnat junto a sus padres. Ahí se encontraron con la mujer y le hablaron. Es muy posible que se haya hecho el arreglo de las bodas ahí. Después de esa charla, posiblemente entre los padres y ella, Sansón y sus papás regresan a casa. Pasado el tiempo, llegamos al verso 8, Sansón regresa con sus padres para la fiesta de bodas. Mientras viajaban por el mismo camino que habían tomado, Sansón se acordó del león que había matado. Entonces dice que él se desvió un momento para ver el cadáver. Ahora, es importante recordarnos el voto del nazareato, que también incluía que los nazareos no podían estar cerca de un cuerpo muerto, mucho menos tocarlo. Entonces hubiese sido sabio que él hubiese resistido la tentación, la curiosidad de ver el cuerpo de león, pero parece ser que Sansón estaba dando evidencia que no tenía fuerza moral y espiritual. Más bien, vemos desviándose en busca de ese cuerpo muerto, el cual estaba prohibido tocar. Vuelve una pregunta acá. ¿Acaso nosotros no nos hemos visto tentados a mirar aquello que no está prohibido? Bueno, sigamos con la historia. Cuando Sansón encuentra al león muerto, se percata de que había un enjambre de abejas en él y que éstas habían hecho allí un panal de miel, de lo que Sansón no puede tocarlo. Así que Satanás había hecho algo imposible de no tocar. El dulzor de la miel le atraía a Sansón. Él extiende su mano, saca la miel del cuerpo muerto del león y continúa su viaje. Y al ver hecho esto, entonces, él está rompiendo su voto hacia con Dios. Hermanos, esta es una advertencia para nosotros hoy. Al igual que la miel dulce en un cuerpo muerto luego de un largo viaje, el enemigo nos va a tentar y va a provocar que lo prohibido sea muy atractivo. Por eso, hermanos, debemos estar alertas ante las tentaciones. Seguidamente, en el verso 9, Sansón no les dice a sus papás dónde había encontrado la miel. Entonces, esto nos dice que él sabía el voto que había roto. Siguieron el viaje juntos a Timnat e iban comiendo esa miel que aunque era dulce, pero era impura. Muy bien. Cuando llegaron a su destino, el papá de Sansón fue a ver a la mujer con la que su hijo se iba a casar. Y muy probablemente para hacer arreglos para la boda, en el verso 11, se nos plantea que Sansón le dan 30 acompañantes para que celebraran con él. En esa celebración, Sansón toma la decisión de presentarle a esos acompañantes un acertijo.
Les dice que les daría 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta si responden al enigma. Sin embargo, si no pueden responder, cada uno de ellos tendrían que darle a él una pieza de vestido. Lo dice el verso 12 y 13. Los acompañantes de Sansón están de acuerdo, por lo que les dice el acertijo. Este está en el verso 14. Ese enigma tenía que ver, si usted ya se dio cuenta, con la experiencia que él tuvo con el león que había matado y la miel que había encontrado. Verso 15 nos habla de que los acompañantes de Sansón se pasaron 3 días tratando de encontrar respuesta para ese acertijo. Y el cuarto día fueron a buscar a la futura esposa de Sansón. Le dijeron que si ella no obtenía la respuesta de Sansón y se las revelaba, entonces ellos quemarían a la familia y la quemarían a ella. Y aquí vemos entonces algo de estos acompañantes de Sansón. Ellos también apelaron a su sentido de hospitalidad, porque ellos lanzan la pregunta, ¿acaso nos invitaron aquí para robarnos? Así lo menciona la Nueva Versión Internacional. En otras palabras, lo que está pasando ahí es que estos muchachos están culpando a la futura esposa de Sansón y a su familia por lo que pueden perder, porque tendrían que comprarle a Sansón piezas de vestir si no le responden correctamente. Así que esta muchacha se siente amenazada por los acompañantes de Sansón y lo busca y se echa a llorar sobre él. Y empieza a utilizar palabras como que él no la ama porque le había dado a su gente un acertijo que no podían responder. Ella está acusando a su futuro esposo de no tener confianza y de tener secretos para con ella y su familia. E insiste que no le ama realmente. Verso 16, usted lo puede observar. Sansón responde ante las afirmaciones de esta muchacha y dice que ni siquiera a sus padres les ha dado la respuesta de ese acertijo. Y si lo descubrirían la respuesta del acertijo, ¿sabe qué? La respuesta iba a exponer el pecado e iba a revelar el voto que había roto ante Dios. Por eso Sansón no quería que esto fuera revelado. Entonces, quiero que usted observe algo aquí que muchas veces nosotros caemos: jugar con el pecado. Hermano amado, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero de eso algo malo que se puede estar haciendo, se empieza uno a meter y a meter más, de tal manera que uno está jugando. Eso es lo que nos muestra aquí Sansón. Bueno, la prometida entonces sigue interrogándolo acerca de la respuesta. Y en el verso 17 vemos que finalmente, en el día número 7 de la fiesta, Sansón le da la respuesta. Y el último día, los acompañantes de Sansón regresan a él con la respuesta. ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Qué cosa más fuerte que el león? Sansón sabía que la única manera que ellos podían haber sabido la respuesta era por su prometida. Así que les lanza esta frase: si no haraseis con mi novia, nunca hubieras descubierto mi enigma. En otras palabras, ellos habían tomado lo que era de él y lo usaron para sus propios beneficios. Es decir, ellos usaron a su novia para obtener la solución de aquel acertijo. Sansón estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo. Y el verso 19 nos habla que el Espíritu del Señor cayó sobre él con poder
y fue a un lugar llamado Ascalón. Esta era una ciudad principal de los filisteos y allí mató a 30 hombres. Tomó las ropas de aquellos 30 hombres y se las llevó a Timnat y se las dio a sus compañeros para pagar su deuda. Pero Sansón estaba muy, pero muy molesto, airado, de tal manera que dejó ahí a su prometida y regresó a la casa de su padre. Y seguidamente su esposa, dice, fue dada en casamiento a uno de los amigos. Hermanos, aquí hay mucho que aprender en cuanto a la debilidad moral y a la debilidad espiritual. Hay mucho que aprender sobre los votos, sobre cómo el enemigo puede hacernos caer en el pecado y cómo uno se pone a jugar con él mismo. Así que esperamos que usted haya tomado nota de este comentario realizado y nos preparamos para nuestra dinámica de hacer el bosquejo del capítulo 14 de Jueces. Diferencia número 2 entre leer y estudiar la Biblia. La diferencia radica en la intención. Leyendo generalmente se realiza obteniendo información básica, entretenimiento o inspiración, pero estudiar, la intención es adquirir conocimiento y habilidades, generalmente de forma sistemática. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Pasamos a el segmento número 3. El Rollo del Libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el Rollo del Libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Muy bien, ahí usted escuchó una idea de lo que vamos a trabajar en estos pasos que vamos a dar. Vamos a estar utilizando la versión Reina y Valera 1960, así que prepárese, comenzamos. ¿Cuál es el tema o los temas principales que se abordan en estos 20 versículos de Jueces 14? Después de haber tenido varias lecturas, después de haber escuchado el comentario, vemos que
todas las luces van en un solo enfoque. Por eso hemos titulado al capítulo 14 en un solo énfasis, en un solo tema: los eventos de Sansón. Hay varios eventos acá que nos muestran estos versos, así que apunte de qué habla Jueces 14, los eventos de Sansón. En este paso vamos ahora a desglosar los 20 versos en bloques para entenderlos mejor. Sabemos que hay varios eventos aquí que nos narra este capítulo. Vamos con el primer bloque, que está del verso 1 hasta el versículo número 4. Ahí nos va a narrar el primer evento, que es Sansón buscando esposa con los filisteos. Así puede titularlo usted, del verso 1 al verso 4, Sansón busca esposa con los filisteos. Seguidamente encontramos otro evento del verso 5 al versículo número 9. Le vamos a titular a este bloque la primera hazaña de Sansón. La primera hazaña de Sansón. Ya vamos a descubrir cuál fue, o ya usted lo tiene en mente. Sigamos desglosando este capítulo. Seguidamente, el tercer evento es la boda y el acertijo, o la boda y el enigma. Este es otro evento. Esto está narrado del verso 10 al versículo número 18. La boda y el enigma. Llevamos 3 eventos. Y finalizamos con el cuarto evento, que está narrado en los últimos 2 versículos, 19 y 20. Y a ese le vamos a titular La venganza y conflicto de Sansón. La venganza y conflicto de Sansón. Muy bien, entonces, ¿de qué nos hablan los eventos de Sansón? De 4 cosas. Primero, cuando él va a buscar una esposa con los filisteos. Verso 1 al 4. Segundo, nos narra la primera hazaña de Sansón. Verso 5 al 9. Tercero, cuando él va a su boda y allí, dentro de sus invitados, tira un acertijo o un enigma. Verso 10 al verso 18. Y el cuarto evento es que Sansón cobra venganza, pero tiene un conflicto también. Versos 19 y 20. Aquí cerramos este segundo paso. Vamos al tercer paso. Estos 4 bloques que hemos armado, ahora tenemos que validarlos, tenemos que legalizarlos, tenemos que confirmarlos, aprobarlos, ratificarlos, justificarlos. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con la Biblia. Ya que si esta división que hicimos de los 4 bloques no coincide con el texto bíblico, significa que no observamos correctamente. Así que vamos a los 4 bloques que armamos. El primero, Sansón busca la esposa con los filisteos. Yo tengo que buscar dentro del verso 1 al verso número 4 algo que coincida con ese nombre o ese título. Y me parece que el verso 3 es el verso a subrayar, marcar. Les leo esto. Vamos a marcarlo, todo el verso, pero realmente nosotros lo marcamos hasta el inicio y la pregunta que él lanza. Dice, y su padre y su madre le dijeron, aquí quienes van a hablar es Manoa y su esposa, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Claramente acá
Los padres están respondiendo al deseo de Sansón, a la decisión, más que el deseo es decisión, que Sansón se quiere casar con una mujer filistea. La postura de los padres fue advertirles, recordarles a Sansón que esa no era la forma o el procedimiento. Así que el cuestionamiento de los padres de Sansón confirma que nuestro enfoque es correcto en este primer bloque cuando Sansón busca esposa con los filisteos. Muy bien. Segundo bloque le titulamos la primera hazaña de Sansón. Y es que de ahí para atrás Sansón no ha hecho nada positivo con lo que Dios le ha dado, pero aquí sí nos lo va a narrar el texto. Y es en el versículo número 6, en su primera frase, el cual vamos a marcar, vamos a subrayar. Dice el texto: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Muy bien. Quiero que usted observe que la primera hazaña, la primera obra asombrosa de Sansón fue matar a un león. Hermano, eso no lo hace cualquiera. Y aquel que lo hace con un arma. Pero Sansón no utilizó un arma. La razón por la cual Sansón pudo hacer eso fue por la obra del Señor. Quiero que note que el final de la frase dice, sin tener nada en su mano. ¿Ya notó? Yo conozco personas que cazan animales, pero tienen armas. Sansón no tenía armas. Así que eso fue un acto sobrenatural de Sansón provocado por el Señor. Muy bien. Vamos entonces al tercer bloque. Los primeros dos bloques ya los hemos validado. Vamos al tercer bloque porque aquí, que es el bloque más grande del 10 al 18, nos habla de el tercer evento, la boda y el enigma de Sansón. Ya Sansón está en el banquete y pues la Biblia nos habla de que vinieron 30 compañeros, los cuales los filisteos lo pusieron para controlarlo. Y él decide jugar con ellos, en el sentido de darles un enigma, un acertijo, una adivinanza. Veamos entonces todo el verso 15, el cual le invito a marcar, porque ahí nos confirma que no solo la boda, sino el enigma. Dice, el séptimo día dijeron a la mujer de Sansón. En otras versiones se nos aclara que aquí no es necesariamente la esposa de Sansón, sino la prometida, a la novia. Aquí por alguna razón la Reina y Valera ya lo afirma. Entonces dice, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Bueno, aquí claramente vemos las dos cosas. Que dentro de la celebración se hace alusión de que ya había un compromiso de parte de Sansón con esta mujer. Y también se hace alusión a la adivinanza que Sansón le ha lanzado a estos muchachos como parte de una apuesta. Entonces vemos que nuestro tercer bloque está validado. Vamos al último, al cuarto, la venganza y el conflicto de Sansón. Y aquí vamos a subrayar dos versos, uno el 19 y una parte del 20. Vemos el verso 19 en la primera frase que hay que subrayar, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esto es muy similar a lo que narra el verso 6. Fue Dios el que está moviendo a Sansón
quien por el poder de Dios va a matar. Mató a León y mató a estos hombres que él había descendido a otra ciudad. Aquí menciona que mató a 30 hombres, no son los del enigma, son otros. Porque les va a despojar de sus vestidos, porque ahora él tenía que pagar la apuesta que había hecho. Así que esta primera frase del verso 19 valida el cuarto tema, pero también la primera frase del verso 20, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero. Entonces, vemos aquí que hay un conflicto. Bueno, hay varios conflictos. Vemos a un hombre a Sansón, que por un lado juega con el pecado, tiene un mal carácter porque es muy airado, muy enojado, y también una persona que no tiene responsabilidad con sus compromisos. ¿Por qué? Porque ahora Sansón simplemente decide regresarse a su casa y dejar a su prometida. Entonces, hermanos, ahí vemos cómo está validada las 4 partes que hemos formado con el texto bíblico, que significa que hemos hecho correctamente la observación. En este último paso que vamos a desarrollar de nuestro bosquejo, tenemos que escribir en una frase muy corta una conclusión. Entendemos que en los 20 versos que nos narra Jueces 14 hay varios eventos de Sansón. Por lo menos encontramos 4. Encontramos cómo Sansón va a buscar una esposa con los enemigos de Dios. Luego encontramos la primera hazaña de Sansón, que fue matar a un león con sus propias manos. Dentro de eso está un acto de desobediencia de parte de Dios, de parte de Sansón hacia Dios, al acercarse a un viñedo y también al acercarse al cuerpo muerto de león para comer la miel. Así que esa primera hazaña va acompañada no solo de cosas positivas, sino de muchas cosas negativas. También vimos como tercer evento la boda, que era varios días de banquete, 7 días de banquete. Y Sansón decide jugar con unos muchachos que los filisteos le estaban poniendo para estar con él, y les lanza una adivinanza, la cual terminan adivinándola, no porque ellos supieran la respuesta, sino que ellos utilizan a la mujer de Sansón, a la prometida de Sansón, y ella les revela porque ella le pide a Sansón, le pasa llorando varios días para que le muestre la respuesta. De tal manera que al perder la apuesta, él tiene que pagar lo que habían puesto por apostar. Y también vemos que Sansón va a matar a 30 hombres filisteos, despoja de sus ropas, le paga con eso a estos otros 30 muchachos, pero Sansón se regresa a su casa y ya no cierra su compromiso con esta mujer filistea. No es Dalila. Hago la aclaración, Dalila todavía no aparece en escena. Es otra mujer la cual no nos es dado el nombre. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la conclusión o la aplicación o qué aprende usted de estos 4 eventos de Sansón? Tómese un minuto, considérelo, apúntelo y después regresamos para comentar.
El rollo del libro. Antes de compartir nuestra conclusión, dos cositas. No olvidemos que en este último punto no vamos a coincidir con las conclusiones, porque aquí es donde el Espíritu Santo dirige nuestra vida y dirige nuestra atención hacia un punto en todo el texto. De los 20 versículos hay un versículo que más énfasis y más nos compungió. De los 4 bloques hubo un bloque el cual más nos llamó la atención. Y esa es la conclusión, la cual seguramente todos anotamos. La segunda cosa es que nosotros queremos compartir este bosquejo. Si usted lo desea, mándenos su solicitud a nuestro WhatsApp y con gusto le compartimos, enviándole nuestro bosquejo ya marcado con colores, con nuestra conclusión, para que usted lo tenga y pueda compararlo. ¿A qué conclusión llegó? Nosotros, en esta frase pequeña, sacamos la siguiente conclusión, y es: cuidado con la sutileza del pecado. Cuidado con la sutileza del pecado. ¿En qué punto nos apoyamos? No olvidemos que Sansón tuvo muchas fallas. Sansón, por ejemplo, falló en buscar una esposa en el lugar incorrecto. Sansón falló al acercarse, al violentar sus votos del nazareato acercándose a un viñedo. Falló en el hecho de que se acercó al cuerpo del león muerto porque encontró allí miel. Entonces, hermanos, yo me quedo en este punto donde cuando él mata al león, él le da curiosidad de ver al león que había matado y regresa a verlo. Y ahí es donde observa un panal de miel en el cuerpo del león. Y entonces le es atractivo a él. Y va y lo toma. El pecado es así. El pecado no se presenta para asustarnos. El pecado se presenta para atraernos. Y por eso nuestra conclusión es: cuidado con la sutileza del pecado. Diferencia número 3 entre leer y estudiar la Biblia. Cuando lee, su enfoque es superficial, ya que no necesariamente implica una comprensión profunda o un análisis detallado. Pero el enfoque de estudiar la Biblia es más profundo y requiere concentración, análisis crítico y en ocasiones repetición para retener la información. El rollo del libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El rollo del libro. Antes del cierre, queremos invitarle a que en estos días que vienen puedan ustedes tomarse los días de la semana antes de nuestra presentación de Jueces capítulo número 15 para que usted pueda acercarse un par de veces a leer el capítulo 15 completo. Le invitamos a leer 2 veces en diferentes versiones y cuando lleguemos a la presentación del capítulo 15 para estudiarlo juntos, usted ya esté preparado para el estudio correspondiente. Qué bueno que usted hoy haya decidido estudiar con nosotros. Le animamos a compartir estos estudios que ya están en nuestra librería de YouTube. Búsquenos como Radio Bea o bien en nuestra fanpage en Facebook. Búsquenos como Radio Bea Guatemala. Ahí están para compartirlos, para volverlos a escuchar, para cotejarlos. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad de volvernos a acercar a la Biblia y poder estudiarla. Le animo a la lectura, pero le animo más al estudio. Hasta la próxima.
Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-567 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.